Hola amigos, hoy les enseñaré algo muy básico de programación en pseudocódigo. Bueno, empezamos con este algoritmo. Dice, algoritmo que lea 20 números y los almacene en un arreglo de una sola dimensión y muestre posteriormente solo los elementos que ocupan posiciones pares y de igual forma a la inversa, es decir, a partir del último elemento al primero. Aquí yo utilizaré dos for, uno para la impresión de los números y otro para dar el valor de los números, y un ciclo mientras para que me imprima de forma inversa los números pares o posiciones pares. Empezamos declarando la variable para el ciclo mientras, que aquí no vamos a necesitar más variables porque todo va a ser en un arreglo. Así que, bueno, leemos la variable, sería c, leer c, a c le asigno 20 porque va a ser descendiente de 20 a 1, y comenzamos con el primer ciclo que va a ser un par, o for, que es lo mismo, no más que en los lenguajes ya avanzados como C++ o Java se dice for. Empezamos para y igual a 1 hasta 20, hacer escribir, dar valor. Aquí leemos el valor para guardarlo en el arreglo, sería leer. Los arreglos no se tienen que declarar en el código al principio. Esto nada más es, por ejemplo, cualquier letra, una X, una K, una P. Nosotros vamos a ponerle una X entre corchetes porque así está definido ya en el lenguaje. Utilizaremos el índice, que es i, en la posición 1, y ya en la posición 1, por ejemplo, vamos a guardar un 50, y ya, pero ese no se escribe ahí mismo, sino nada más es un ejemplo de qué número le puedo dar. Yo le puedo dar cualquiera cuando tú lo metes, ya sea en un programa de PCInt o en algo que sea manejable con pseudocódigo. Pero yo en este caso no lo voy a meter todavía, lo dejamos así. Entonces cerramos el ciclo para, fin, para. Ya. Hacemos el otro ciclo para y igual a 1 hasta 20. Hacer aquí en esta parte lo que yo voy a hacer es meter una condición, un si x de y
A ver, lo que estoy haciendo acá es lo mismo, un ciclo para. Entonces empieza desde 1. Pero aquí lo que estoy buscando es la posición que guardé en el arreglo. Bueno, el valor que guardé en cada posición del arreglo. Yo aquí lo veo, bueno, ustedes véanlo como una fila. Tengo una fila de cuadritos, de 20 cuadritos. En cada cuadrito guardo un valor. Y lo que yo hago aquí es buscarlo con una condición. Aquí empezamos. Y es igual a 1, ¿no? Debe ser menor o igual a 20. Entonces, si aquí es x1, ya no es y, es 1, cuando se corre el programa, 1. Bueno, entonces esa es la posición 1. ¿Qué valor tiene? Ya sea yo a esa posición le asigné un 20. Entonces lo voy a dividir entre 2. Y lo que voy a hacer es guardar su residuo, que para eso utilicé la función mod. Entonces 10 entre 2 sería 5. El residuo sale 0, entonces ya lo comparo. 0 es igual a 0, sí, entonces entra la condición y escribe ese valor, que es 10. Lo imprime en pantalla. Y ya, se cierra el fin sí, el fin para, regresa. Ahora ahí va a valer 2. Cada que termina el ciclo y se incrementa, se va incrementando de 1 en 1, por eso se dice que es hasta 20. Entonces aquí va a ser 2 es menor o igual a 20, sí. Entonces ahora esa posición, por ejemplo, yo guardé en la segunda posición un 15, lo divido entre 2, el residuo no me va a dar 0, porque yo lo que estoy guardando es el residuo, ahí me va a dar como un 1, un 2, entonces no entra a esa condición. Termina el ciclo, entonces vuelvo a incrementar un 3. Lo que estoy haciendo es buscando la posición 3 menor o igual a 20, ¿no? Ya está. Entonces ahí yo, por ejemplo, guardé un 60, ese sí es su residuo de 0, entonces automáticamente lo imprime. Pero a ver, 60 mod 2 es 0, porque 60 entre 2, 30, su residuo sale 0. Ustedes mismos háganlo en una libreta o en una calculadora. Y pues como ya les dije, el mod me va a guardar el residuo nada más, no el resultado de esa división. Entonces entra e imprime esa posición 3, que es un 60. Ya termina el fin sí, es lo único que hace. Fin para, se incrementa en 4 hasta 20, es menor o igual a 20, sí, que son ya los 20 números, y así los voy a ir buscando a cada uno. Y ya, bueno, esto es para el ascendente. Ahora el descendente. Yo aquí, para enseñarles cómo funciona igual un ciclo mientras, lo hice mientras en lugar de for. Bueno, ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran, pero yo aquí me facilité todo y lo hice en mientras. Entonces sería mientras c mayor a 1, pues a 0. Aquí hacemos la condición, sí, x de c es igual a 0. Oh, no, perdón, me confundí. Mod 2
así. Acá se incrementa C. Hola C. No, sí. No, 1. Se decrementa C porque vale 20. Ya cerramos fin mientras. Mientras. Fin. A ver, les explico el mientras. Aquí C vale 20 porque lo declaré hasta arriba, hasta acá. 20. C igual a 20. Entonces entra al mientras. 20 es mayor a 1. 20. 20 es mayor a 1, sí. Entonces entra al mientras. Compara. Si x20, que es la posición 20 del arreglo, por ejemplo tenemos 20 cuadritos, hasta el cuadrito 20 va a ser la división. Por ejemplo, en el 20 tengamos otro 10. Bueno, no un 10. Un 40. No es lo mismo. Un 40. Entre 2 va a ser 20. Lo que guarda es el residuo es 0. Compara. ¿Igual a 0? Sí. Entonces escribe ese valor, pero los está escribiendo descendentemente. ¿Por qué? Porque empieza en la posición 20. Entonces primero imprime de 20, 19, 18, 17 y así sucesivamente. Y el otro for, que era este para, pues imprime de la posición 1 a la posición 20. Y esto de acá, el mientras, de 20 a 1. ¿No? Ya hace fin sí. Aquí solo decremento C como el para, pero nomás que aquí lo estoy decrementando, que ya al terminar va a valer 19 C. Ya cuando ustedes lo metan en el programa, acá C va a ser 19 a la primera vez que corra el ciclo mientras. 19. Bueno, 19 le ponemos. Hacemos la otra prueba de escritorio. Mientras 19 es mayor a 1, sí, entonces hacer si en x de 19, en la posición 19, tengo por ejemplo un 21 entre 2, nos va a dar como 10.5. Entonces no tiene residuo de 0, porque al principio nos va a dar como un 1, yo creo. Entonces ya hacer la comparación. Entonces no se cumple la condición y no entra, y ya se vuelve a decrementar a la posición 18. Y ya sería 18. Entonces ahora C es 18. 18 mayor a 1, sí, entonces sigue siendo mayor. Bueno, aquí es mayor o igual, para que haga los 20, porque si le ponemos mayor solo va a llegar hasta el 2, y cuando compara el 1 ya no va a entrar y va a ser 19 y nos va a faltar 1.
Por ejemplo, si hubiéramos empezado desde el 21, sí podría ser nada más mayor a 20. Por ejemplo, así, mayor a 1. Y acá 21. 21. Y acá 21. Que viene siendo lo mismo. Yo pongo 20. Sería 20 y acá va a ser igual a 1. Cuando lo manejo en 20. Estábamos en 18. Solo les explicaré hasta el 18. Entonces, mientras la posición 18, mientras 18 sea mayor a 1, sí a 0. Si x de 18, la posición 18, aquí estamos manejando posiciones, espero que lo entiendan bien. Mod 2, que sería por ejemplo un 19 entre 2 va a ser como de 8 punto y tantos, de 8, pero nos va a sobrar de residuo un número, no sé cuál número porque pues, no hago bien las cuentas tan rápido, porque si no sería más largo el video, pero nos tiene que dar de residuo 0, pero no nos tienen que dar como resultado decimal. Eso es lo que no les expliqué al principio. No nos tiene que dar como resultado decimal, como por ejemplo 8.5, no, nos debe de dar un número entero sin decimal para que como residuo nos dé 0. Si es decimal el resultado, entonces el residuo por obvio no va a ser 0. Ya, entonces entra, no entró porque es 19, no tiene residuo 0, no entra en la condición, ya se decrementa. Aquí en esta parte le ponemos C igual a C, porque es como si manejáramos 20 igual a 20. Por ejemplo, 20 menos 1 va a ser 19. Entonces, ya entrando al siguiente ciclo, se borra. Esta parte de acá es un poco más complicada de entender. Espero que la comprendan porque la manejo así. Es lo mismo. Entonces, cuando C vale 20 en la primera, menos 1 va a ser igual a 19, que se va a guardar acá. Y entonces al siguiente todo va a empezar de 19. 19 y entonces aquí va a ser 19 menos 1 cuando ya esté en esta parte 18, y así en el siguiente. Entonces ya se guarda acá 18 aquí lejos, 18 y 17. Así es como va a funcionar esto. Por eso es que le pongo C igual a C menos 1. Ya les dejo el código, sería 20 C. Bueno amigos, esto sería todo. Suscríbanse a mi canal, espero les haya gustado este video.